Instituto de Investigaciones en Educación de Lima. Es importante saber de que la historia es válida, porque la historia busca la verdad, uno, es verificable y es válido. ¿Pero por qué? Porque hay documentos que lo van a reafirmar. Y si no hay documentos, hay fuentes de la historia que tú ya lo conoces, que eso lo vamos a hablar más adelante. Ahora, la historia propiamente dicha tiene que ver mucho los acontecimientos más importantes de la humanidad. Es Igual, selectivo. claro, y eso Selectivo. ayuda. ¿Y nosotros qué somos? Somos los que interpretamos la realidad, lo escribimos y eso queda en el archivo. Para que otro historiador o otro investigador o otro estudioso de la historia lo pueda analizar en un futuro lejano o cercano y le haga su análisis. Eso es importante porque después vamos a analizar muchos temas. Ahora, la historia sí es ciencia, solamente que la historia ha evolucionado mucho, que se ha desprendido de la literatura, porque en la literatura, si tú buscas, también hay géneros. Está la narrativa, ¿no? El teatro, lo que es la novela narrativa, la poesía, la lírica, y ahí también está la historia. Es increíble. Vinculándose, claro, estos documentos son importantes, que eso quedó como un registro, pero después se segrega de la literatura. Y ahí es donde aparece el cuento, la fábula, la crónica. Otra teoría de Valdemar que él fundamenta en este librazo, hay otro que me falta completar, pero en la descripción del imperio de los incas, él fundamenta que los incas no eran un gran estado poderoso, sino que había también reinos, él lo llama reinos, como el reino Huanca, el reino Chanca, que estaban, y el reino Tayán, que estaba en contra del imperio inca y ayudaron a los españoles, los huancas, para la destrucción del imperio. Bien fundamentado, bien fundamentado. Pucha, Caramba. ¿cómo decía todo el tiempo el mundo? Para mí me leo todo. Yo sé, a mí me encanta la historia. No, lógico, acá está Virgilio Roel, Los Libertadores. Este es un librazo. No, no leí ese libro, no, no Este leí. libro aquí él cuenta, en realidad es tipo crónica, eso Ya. ahora lo vamos a decir, por qué crónica, por qué cuento, por qué fábula, ¿no? Él lo de tipo crónica es como un relato, y él habla aquí cómo es el proceso de la independencia del Perú, y aquí él pone a los otros libertadores, por ejemplo, ¿cómo se llama? Catalina Pecho, la iqueña, que también estuvo en contra de los españoles y envenenó a españoles. O sea, él menciona a los peruanos que sí trabajaron por la gesta de la independencia. Peruanos, ¿no? Porque los textos, es que yo te voy a explicar bien claro, para un poquito ordenar la idea. Lo que nos enseñan o lo que enseñaron en colegio, lamentablemente es una historia oficial, que eso, ¿quién es el primer precedente, el primer compilador o compendiador de la historia? Gustavo Pons Muso, que en paz descanse, falleció en el 2008. Gustavo Pomuso es el primero que escribe la historia, porque el Estado peruano hizo un concurso en el año 48, en el gobierno de Baltas, no, Manuel Pardo y Barreda, y él gana el concurso. Y Pardo y entonces, ese libro, Historia del Perú, se convierte en un libro oficial. Y muchos historiadores, profesores de academia se basan allí. Pero nosotros tenemos que investigar más para dar la información. La historia cambia. Sí, la historia cambia, porque se siguen encontrando nuevas investigaciones. Ojo, por ejemplo, nadie desconocía que había una señora de Lacao, o sea, una mujer que Americano. tiene poder, la dama de Lacao, que tiene poder político religioso, igual como la versión del señor Zipán, de Walter Alba. Tanto ver que si hay en el Perú antiguo, ese término hay que decirlo, acuérdate, en el Perú antiguo se está hablando de que hay una igualdad de género, sacerdotisa o mujer que tiene poder económico, político, social y religioso, y también el mismo varón. Fácil, hay que tener material bibliográfico o también ser observador y saber un poco de conocimiento de arqueología para poder describir. La gente dice que Machu Picchu son ruinas, no son ruinas, es una ciudadela.
Una yacta. Exacto. Pero hay que aclarar este punto, porque la gente dice, o personas dicen, cometen el error, el garrafal error, las ruinas de tales restos arqueológicos. No, no, ¿qué ruinas? Ruinas vendrían a ser un lugar destruido y que lamentablemente está abandonado y nadie lo ha investigado. Por ejemplo, si hablamos, la Pachacama no está abandonado, se ha estudiado. Muchas huacas acá en Lima y en todo el Perú están abandonadas. Una cosa es abandonado y otra cosa es que esté destruido. Cuando está destruido son ruinas, destruido. Ojo, pero no. En el caso peruano, en algunos casos lo podemos encontrar destruido. Pero esa palabra ruina no es recomendable decirlo en historia, sino restos arqueológicos, Restos arqueológicos. porque usas un término ya científico. Huaca. Huaca es un adoratorio. Huaca es una palabra en quechua, que eso también lo hace más específico y científico el trabajo. Pero lo pones ahí. Es como, por ejemplo, tú recuerdas, y esto es importante saberlo, cuando hagamos geografía te vas a recordar, cuando Javier Pudar Vidal, el aprista, ¿no?, hace sus divisiones, costa, chala, quechua, suni, janca, ¿no? Él usa términos quechuas. Es el primer estudio en el año 48, está muy bien. Pero ¿quién lo supera? ¿No lo supera Antonio Brac? Antonio Braque con 11 corregiones. Claro, y eso es científico, porque le dice el desierto costero del Pacífico. Lo llama después bosque tropical amazónico, bosque seco, bosque tropical del Pacífico. O sea, le llama términos. La sabana de palmeras. La sabana de palmeras que solamente está en Madre de Dios. O sea, eso es importante, porque usa términos científicos y nosotros tenemos que utilizarlo. Pero en primaria nos enseñan mal, sí. Porque ¿quién es el culpable? Nuestro amigo Ciesa. Porque es el que dijo costa, sierra, selva. Él es el culpable. Porque él lo escribe en su libro, la crónica, costa, sierra y selva. Porque en España hay costa, en España hay sierra y en España no hay selva. Pero la selva ellos lo llaman, aquí en el Perú es costa, Andes y Amazonía y el mar peruano. Esa es la aclaración. 200 millas, costa, Andes y Amazonía. Y Amazonía se divide en alta y baja. La montaña, esa palabra montaña es la selva alta. ¿Y quién es el culpable? ¿Quién es el culpable de decir montaña alta? Montaña a la selva alta. El culpable es José de la Riva Agüero y Osma en el libro Paisajes Peruanos. La historia cree que Estados Unidos y los aliados ganan a Hitler. No, error, laxus calami. Los que van a tomar Berlín son el ejército rojo de la Unión Soviética. Ellos toman Berlín. Ellos vencen a Hitler. Hitler está rodeado y días antes de la toma de Berlín, de la batalla de Berlín, se suicida. Ya después llegan los aliados. Este es un breve resumen de lo que estamos haciendo en el curso de Historia del Perú y Mundo 1 en este mes de septiembre. Un saludo fraterno a Ronnie Torres desde Trujillo y también a las personas que nos siguen en esta página de Facebook del Instituto de Investigaciones en Educación de Lima, a Brigitte Araujo, a Gara Sarabat, a Nilo Arroyo, a Gina Salgado, a Georgie As, a Bárbara Brigitte Stephanie, a Juve Roca, a Gilmer Segarra, a Miguel Cabrera y a Yuliño Cayetano. Y si nos estás viendo, síguenos para poder un poco saber y conocer un poco más sobre el Instituto de Investigaciones en Educación de Lima. Yo soy David Luis Tataje Rojas. Conmigo será hasta la próxima. Nos vemos. Chao, chao.